quiero compartir con usted mi opinión. Qué aburrido, todos los años, todos los gobiernos, oír de los problemas de la sequía y de la falta de agua en Guanacaste. Y no es que no tengamos agua, ese recurso está en grandes cantidades, tanto en lo subterráneo como en la lluvia que día a día o que año a año recibimos en nuestro país. Lo que no hay es una institución fuerte que logre desarrollar la infraestructura necesaria para que los guanacastecos, para que las siembras en Guanacaste, para que los animales en Guanacaste no padezcan las sequías que padecen. Qué cansado es ver ganado como una marimba, donde se le ve sus costillas. Qué cansado que los políticos todos los años le digan a Guanacaste que el próximo año no hay sequía. Da la impresión de que tiene que llegar el momento en que en Guanacaste sea un desierto para que comprendamos la necesidad del agua. El agua para la agricultura, el agua para la ganadería, el agua para los seres humanos, el agua para la industria turística de Guanacaste, la industria más importante de nuestro país, la única con que competimos a nivel mundial con otras naciones de tú a tú, como una potencia. Costa Rica requiere decisiones alrededor de lo que pasa con la infraestructura para llevar agua a Guanacaste. El agua sobra, sin embargo también sobran grupos de presión, muchos de ellos ambientalistas, que distorsionan la lucha por la ecología y prácticamente quieren que Guanacaste siga con la sequía y siga protegiéndose el agua a pesar de que el ser humano lo ocupa. No son temas excluyentes. El agua, si existe en cantidad, hay que administrarla bien, pero es cierto también que requerimos desarrollar infraestructura y un proyecto para que el agua no le falte a los más necesitados. Nada hacemos sentados en un manantial si las personas, el ganado y las siembras en esta zona están ayunas de tan importante recurso. Esta es mi opinión. En algunas zonas ha dejado de llover hasta un 75%. Es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla, reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Lavemos menos el carro y cuando lo hagamos, usemos un balde. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Comprometámonos con el ahorro del agua. El agua es vida. Cuidémosla. ¿Seguís viviendo de arrimado? Málaga City. Restaurante Doménico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana, clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. En sus 62 años, la República continúa evolucionando para brindarle el mejor servicio. Ahora los invitamos a explorar nuestro dinámico sitio web. Como suscriptor tendrá acceso ilimitado desde cualquier dispositivo. Como visitante podrá acceder a 5 artículos gratis al mes. Adquiéralo ya y obtenga el primer mes por solo 99 centavos de dólar. Suscríbase hoy y viva la nueva experiencia periodística. Muy pronto, Decisiones, la revista, el análisis de la política nacional e internacional, las decisiones pendientes y las decisiones para soñar. Espérela, en abril. Decisiones, la huella de la política. En el marco de la conmemoración de los 100 años del natalicio del presidente José Joaquín Trejos Fernández, le invitamos a participar de los foros sobre su legado. Miércoles 13 de abril, 5 de la tarde,
Salón de expresidentes de la Asamblea Legislativa, jueves 21 de abril, 6 de la tarde, Auditorio José Joaquín Trejos Fernández, Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica. El tema del agua y la sequía en Guanacaste es recurrente. Yo en mis 53 años, todos los años, oigo hablar de la famosa sequía en Guanacaste y de la falta de agua. Para ese tema he invitado a dos expertos, a dos geólogos que tienen vasto conocimiento en este y otros temas. Ella, María Sequeira Castro, quien es máster en administración de negocios y geóloga. Además de eso, tiene vasta experiencia en la asistencia técnica de solución de conflictos legales en el área. Y el otro, el buen amigo, que ya ustedes lo han visto en este programa, don Jorge Chávez Serna, que también es geólogo y quien ha laborado en perforaciones, en recope, conoce perfectamente el desarrollo que ha tenido en cuestiones de agua, el ICE y de electricidad y mucho más. También presidente del Colegio de Geólogos. A ambos bienvenidos a Noche Sin Tregua. Muchas gracias. Gracias, Claudio. Los invito a que brindemos por nosotros, por el televidente y sobre todo por nuestro país. Salud. Eso, por el país. Yo creo que como la idea del programa es siempre tener un espacio de educación, se habla mucho de los acuíferos. Yo quisiera que le expliquemos a aquellos que oyen la palabra pero que no saben qué es un acuífero. Si querés, para usar un término bastante popular, podemos decir que los acuíferos son depósitos subterráneos de agua, pero no son como cuevas de agua. Los acuíferos son rocas, que pueden ser rocas volcánicas fracturadas o arenas depositadas por los ríos que acumulan el agua de lluvia o de zonas de recarga montañosas. Esos acuíferos se saturan de agua y viajan lentamente hacia los cauces de los ríos y de ahí hacia el mar. Por eso es que en verano, por ejemplo, en la provincia de Guanacaste, en verano puede no estar lloviendo, pero las quebradas mantienen un nivel de agua, los ríos mantienen un nivel de agua. El río Tempisque se mantiene con muy poca agua, pero mantiene agua en las épocas más secas, porque es el agua subterránea a través de los acuíferos la que le está traspasando el agua. Entonces los acuíferos almacenan agua, transmiten agua y ceden agua. ¿Y los ojos de agua? Cuando se habla... Los ojos de agua son, por cuestiones topográficas, son los afloramientos del techo de un acuífero. Ojo de agua, el balneario. El balneario de Ojo de Agua simplemente es que hay una formación geológica que se llama barba volcánica de fracturas, que llueve en la zona alta de, podemos decir, de la provincia de Heredia. El agua se infiltra y en la zona de Ojo de Agua, ahí en una parte, una parte del acuífero sale a la superficie y es un manantial. Todos los manantiales son salidas de acuíferos a la superficie. ¿Y las zonas de recarga, María, que se utilizan mucho para evitar explotación o para evitar desarrollos, a qué se refieren? Las zonas de recarga refieren a las zonas donde los acuíferos recargan, por decirlo así, les entra agua. Hay diversas formas de recarga, digamos, hay unas recargas que son directas, por ejemplo, hay acuíferos en Guanacaste, en donde prácticamente ellos reciben la recarga directa de la precipitación, pero digamos hay otros acuíferos como los del Valle Central, ¿verdad? Como estos que hablaba don Jorge, que son recargas que se producen en áreas volcánicas y que se infiltran a profundidad y viajan en profundidad hasta lugares como Barba, hasta lugares como el río Virilla. Ahora, pero varían mucho, ¿verdad? Dependiendo de cada acuífero, ¿verdad? Una pregunta de politólogo, no de geólogo. Ajá. Las aguas que llegan a las zonas de recarga vienen de los ríos y también vienen del agua que llueve. Correcto. Toma agua de las dos fuentes. Correcto. Nosotros, más que falta de agua, lo que tenemos es falta de infraestructura. ¿Me equivoco? No, tienes razón. Sí. Ahora bien, en esa falta de infraestructura, tenemos nosotros bien claro un mapeo de los acuíferos en Costa Rica, de cuáles hay que cuidar porque hay zonas de recarga, o al final de cuentas estamos convirtiéndonos
en un fundamentalismo contra cualquier cosa que pueda representar desarrollo sencillamente por ignorancia, protegiendo zonas que no requieren ser protegidas? El asunto es que sí existe una gran base de datos de los acuíferos más importantes del país, y sobre todo son aquellos que están relacionados con centros poblacionales grandes, ¿verdad? San José, Cartago, algunas poblaciones en Guanacaste, ¿verdad? El asunto es que tal vez no se tiene completa información sobre las zonas de recarga, y tal vez se extrapolan zonas de recarga donde los acuíferos no funcionan de la misma forma que en otros sectores, ¿verdad? Entonces, tal vez se recargan, se protegen, zonas, por ejemplo, como el área de Surquí, donde todo el mundo sabe que está lleno de árboles, ¿verdad? Donde algunos expertos dicen que gracias a los árboles hay infiltración de agua hacia los acuíferos, pero resulta ser que a esas zonas hay unos suelos muy arcillosos y son muy impermeables y no permiten la recarga a los acuíferos. Entonces, no es que la zona tenga que ser deforestada, pero no es una zona de recarga per se. Entonces hay que tal vez hacer más investigación para poder determinar cuáles son realmente las zonas de recarga. Y yo creo que en ese sentido, digamos, las autoridades sí tienen claro algunas zonas, muchas relacionadas al área de Heredia, que sí tienen que ser evidentemente protegidas, ¿verdad? Que tiene que haber restricción también en cuanto a desarrollo, pero eso no quiere decir porque Heredia es la zona donde hay más acuíferos, Heredia. Son sobre todo los que están relacionados con los acuíferos de las perforaciones que se hicieron en la Valencia y las descargas de Puente Mulas. Entonces, esos acuíferos específicamente, sí es cierto que tienen zonas de recarga en Heredia, y sí es cierto que tiene que haber una cierta regulación en esas áreas. Ahora bien, Jorge, aparte de Guanacaste, ¿hay zonas tan fuertes de sequía, o es solo Guanacaste y alguna parte de Limón, o el país padece algún tipo de sequías también constantes en otros lugares? Fundamentalmente la zona de Guanacaste, porque acordate que la posición geográfica de Costa Rica es noreste-suroeste. Entonces nosotros recibimos todos los días del mundo vientos alisios, que vienen del Golfo de México. También estamos influenciados directamente por la zona de convergencia intertropical, que es una zona de nubes, de grandes nubosidad que le dan la vuelta al globo terrestre, más o menos en el Ecuador. Cuando es verano en la zona norte, no sé si estoy para datos más, datos menos, la zona intertropical sube desde el Ecuador hasta el sur, hasta México. Entonces, lo primero que toca es la zona sur de Panamá, la zona sur de Costa Rica, y llega al final a Guanacaste. Y luego se devuelve. Entonces, la zona del Caribe tiene un sistema propio de lluvias, toda la zona del Caribe de San Carlos. Pero la zona sur, la zona de Dominical, Lubita, todo eso, tiene mucha lluvia por la subida de la zona del CIT, que se llama Zona de Convergencia Intertropical, que llega al final a Guanacaste, pero se viene de primero. Entonces Guanacaste llegan las nubes de últimos y salen de primeras. Entonces por eso es que tiene poca lluvia. Ahora, volviendo al tema de la zona de recarga, Costa Rica es un país en donde hay épocas donde llueve muchísimo. Por supuesto. Estamos cargados de ríos también. También. ¿Tiene alguna lógica que se padezca todos los años las mismas vivencias en Guanacaste? Las vivencias en Guanacaste, y te voy a hacer, ya yo soy más viejo, entonces tengo más recuerdos de expresidentes. Daniel Oduber, como tenía finca allá, siempre choteaba un poco el asunto. ¿Sí? Eso es la canícula. Daniel hablaba, esto es la canícula, y en la canícula se muere ganado y se muere un montón de cosas. Siempre... ¿Qué era la canícula? La canícula es una sequía. Lo que pasa es que sí, efectivamente, tenemos el Enos y tenemos el niño y la niña, porque decir que no hemos padecido 3 años de sequía, no vamos a mentir, es una verdad de perogrullo, que sí, que 2014, 2015 hubo menos lluvia, pero nosotros tenemos poca
tenemos los problemas de sequía en la provincia de Guanacaste, principalmente por la falta de gestión de desarrollo. Nosotros necesitamos ingeniería en la provincia de Guanacaste desde hace tiempos. Y no vivir desde las lluvias. Si la lluvia falla, entonces tenemos problemas con el ganado. Y tenemos, vemos los cueros que se presentan, el pobre ganado muerto de sed. Y también porque nosotros pasto seco, y tenemos una gestión agrícola, agropecuaria más bien, de tener todavía el ganado, aquel cuento de decir, una cabeza de ganado por hectárea de terreno. Tenés 100 cabezas de ganado, tenés que tener una finca de 100 hectáreas. No tenemos todavía ganado estabulado, aunque sí se tiene, ¿verdad? Pero no todo el mundo. Entonces, esas víctimas, ese ganado víctima, es el que anda dando vueltas y no tiene vertedor donde tomar agua y eso. Y María, ¿algún proyecto serio que se haya planteado todo esto que estamos conversando, que esté atrofiado, que no se haya ejecutado por falta de habilidad política, pero que sea algún proyecto que ustedes como geólogos hayan visto que tiene viabilidad, que está bien planteado? ¿Hay algo así? Hay varios proyectos. Uno era el acueducto de Nimboyores, para tomar aguas del acuífero de Nimboyores. Pero por un asunto ahí social, apoyado por cierta tendencia ambientalista, de que si ese acuífero se explotaba, iba a dejar a las comunidades sin agua, pues eso todavía está ahí en roces con la comunidad para poner a funcionar ese acueducto y sacar el agua de ahí. Pero también estaba el proyecto, que no sé si ahí don Jorge me corrige, del Senara, ¿verdad? Bueno, ese es el proyecto más importante. Del río Piedras, que era el más importante, que ese ya era pero tomar agua superficial. Ese me da la impresión a mí de estarlo oyendo también hace mucho tiempo. Tiene muchos años de estar en el papel, por decirlo así. Mediados de los 80. A mediados de los 80 todavía, pero no sale. Y aparentemente para poder construir el proyecto hay... Vos sos experta en el tipo de intermediación en esos conflictos, tal vez en otras áreas, pero ¿dónde encontrás exactamente que está la pega de que no funcione, que no salga? Y no sé, yo me imagino que nosotros en nuestra institucionalidad debemos tener instancias en las que alguna ocurrencia, como esa que me comentabas, de alguien que dice que se va a quedar la comunidad sin agua, le dé elementos sólidos al ciudadano para demostrarle que no es así. No conozco, digamos, los detalles de por qué Río Piedras todavía no ha sido ejecutado. Pero es curioso, por ejemplo, ver lo que rodea el proyecto, y resulta ser que para hacer ese proyecto hay involucradas hasta 14 instituciones. Imagínense qué es lo que poner en coordinación a 14 instituciones públicas para llevar a cabo un proyecto. Eso por un lado. Yo considero que también tiene que haber un poco falta de gestión de parte de funcionarios públicos en tener la capacidad de poder decirle al político, este proyecto es importante. De convencimiento. De convencimiento. Si estas instituciones tienen un planteamiento estratégico donde el agua es el recurso que ellos están manejando, se supone que también deberían tener los funcionarios capaces de poder convencer al político de que esos proyectos son importantes. Pero siento que por ahí de repente hay una debilidad. Pero ahora que vos decías que vos sos más viejo y tenés más recuerdo, en la época de don Daniel Oduber, allá en el 74-78, se le planteó a don Daniel casi que de parte del Banco Mundial una obligatoriedad para algunos desarrollos que se estaban haciendo ahí de la zona, de una obligatoriedad de desarrollar algo que pudiera evitar las sequías constantes que se daban en Guanacaste. ¿Qué pasó con eso? Bueno, se plantearon varias emergencias que don Armando Arauz las manejó siendo vicepresidente, pero ya de don Luis Alberto. Eran perforaciones de pozos, la traída de los CIVIs, no sé si te acuerdas, estabas más jovencillo, pero el proyecto estrella realmente era el proyecto de los canales del Senara. Lo que sucede es que don Daniel los propone y aquí duran 15 años ya para empezar a dar la gestión. Entonces, por ejemplo, los canales del sur y del oeste que tiene Senara llevan 50 metros cúbicos por segundo. Cuando estamos hablando de 50 metros cúbicos por segundo, estamos hablando de 50.000 litros por segundo, ¿verdad?
Es un montón de agua. Uno y el otro 30, son 80 metros cúbicos entre los dos. ¿Cuál es el fundamento del proyecto Piedras? Que es un proyecto que el SENARA lo tiene que manejar, pero ahora tiene que ver cómo viabiliza este proyecto desde el punto de vista ambiental, porque también tenemos problemas de tipo ambiental. Ese proyecto sería la solución, es el único proyecto que yo veo a nivel nacional, proyecto país, para hablarlo como un proyecto país, que llevaría agua, 20.000 litros por segundo, a las zonas costeras y a la península de Nicoya. Con eso se resuelve el problema. Pero ese proyecto arrancaría en el 2018, la construcción. Somos Telecable Empresarial, su aliado en telecomunicaciones y conectividad. Le ofrecemos la red más estable y confiable de Internet por fibra óptica. Enlaces de datos por fibra óptica con capacidades de hasta 10 gigas. Telefonía fija empresarial con paquetes a su medida. Y un gran portafolio de soluciones bajo servicios administrados. Telecable Empresarial, las soluciones tecnológicas que más le convienen. ¿Seguís viviendo de arrimado? Málaga City. En el marco de la conmemoración de los 100 años del natalicio del presidente José Joaquín Trejos Fernández, le invitamos a participar de los foros sobre su legado. Miércoles 13 de abril, 5 de la tarde, Salón de Expresidentes de la Asamblea Legislativa. Jueves 21 de abril, 6 de la tarde, Auditorio José Joaquín Trejos Fernández, Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica. Café y palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM, de lunes a viernes de 10:30 a 11:30 de la mañana. Café y palabras. Charlas de café con los politólogos Claudio Alpizar y Randall Arias, quienes con sus invitados y contertulios la involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación, un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y palabras. Del SENARA, del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas y Riego, que decía que la escasez ocurre en una misma región que ve irse 500 millones de metros cúbicos de agua por año de los canales de riesgo. ¿Qué comentario al respecto, María? Que si ellos lo tienen identificado, si aparentemente las instituciones lo tienen ya está medido, ¿dónde está la gestión para poder construir la infraestructura necesaria para llevar esa agua hasta allá? ¿Y a quién le compete desarrollar esa infraestructura? ¿Eso le corresponde al SENARA o al Estado costarricense? Al Estado. Yo te decía la vez pasada que en el mundo, entre un 75 y un 80% de los proyectos de represas son para riego y para agua potable. Costa Rica tenemos la cultura de que represa que se hace es para hidroelectricidad, ¿verdad? Eso es el ICE. O sea, las represas que se hacen en Costa Rica son solo para producir electricidad. El agua se devuelve al río después. Pero en casi todo el mundo... O sea, produciendo una pregunta, sí, pero yo, así como de ignorancia total para aprender. Cuando se está produciendo electricidad, energía eléctrica, esa agua que utilizamos se mantiene, o sea, esa agua no desaparece, sigue... No, esa agua, hacer la represa, se llena, se va por el túnel tiene que estar inclinado porque tiene que adquirir una velocidad para llegar a Casemáquinas,
En la casa de máquinas genera la electricidad y cae al río 5 o 7 kilómetros más abajo. Pero bueno, es que la pregunta viene por este lado. ¿No podría ser toda esa agua desviada? O sea, ¿qué pasa cuando las represas esas que solo son para electricidad están llenas? ¿Sí? ¿Qué pasa con el agua cuando llueve? ¿Se saturan o liberan esa agua para que no